Capítulo 49, por favor, en sus Biblias. Génesis 49. Y desde el versículo 22. Génesis capítulo 49 y versículo 22. Dice así la palabra de Dios. Rama fructífera es José, rama fructífera junto a una fuente, cuyos vástagos se extienden sobre el muro, le causaron amargura, le asaetearon y le aborrecieron los arqueros. Mas su arco se mantuvo poderoso y los brazos de sus manos se fortalecieron. Por las manos del fuerte, por las manos del fuerte de Jacob, por el nombre del pastor, la roca de Israel. Por el Dios de tu padre, el cual te ayudará. Por el Dios omnipotente, el cual te bendecirá. Con bendiciones de los cielos de arriba, con bendiciones del abismo de abajo, con bendiciones de los pechos del vientre. Las bendiciones de tu padre fueron mayores que las bendiciones de mis primogenituras, hasta el término de los collados eternos. Serán sobre la cabeza de José y sobre la frente del que fue apartado de entre los hermanos. Muchas cosas preciosas encuentro en este versículo, pero siento que estamos concluyendo las bendiciones de Jacob a sus hijos, mientras él está en cama y muriendo. Quiero compartirle el tema, la vida de José. Va a decir un breve recuento de la vida de José. José fue el 11º hijo de Jacob y el primero con Raquel. La vida de José ocupa más espacio en el libro de Génesis que cualquier otro tema. Es impresionante cómo este hombre pudo ocupar tanto lugar al terminar el libro de Génesis. Y la Biblia habla más de José que de ningún otro ser humano. Esa es la conclusión que yo llego, por lo menos. Y me llama poderosamente la atención. Ahora bien, la Biblia habla más de José que del mismo Jesús. ¿Y por qué ocupa tanto? Porque José es un cuadro de Jesús. Abiertamente, no hay otro hombre en toda la Biblia que tenga más similitudes, más cosas que ocurrieron en su vida, comparándolo con Jesús, que José. No lo hay. Así que por lo tanto, quiero esta mañana hacer un breve repaso de este hombre, un breve resumen. Primero vamos a considerar el gran amor de Jacob hacia José. Lo vemos en el capítulo 37 del libro del Génesis. Génesis 37. Y dice el versículo 3. Amaba Israel, que este Israel es Jacob, a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez y le hizo una túnica de diversos colores. Entonces vemos que este hombre, su padre, Jacob o Israel, le amó a José, a este hijo, más que a todos los demás. Y eso vemos casi por 3 razones aquí. Primero, porque José fue el primer hijo de la mujer que él amaba, Raquel. El primero que le daba a luz su amada esposa, que le costó, recuerden, 14 años obtenerla a ella. Y la Biblia también aquí dice, porque era el hijo de su vejez. Va a decir, Jacob ya estaba viejito cuando nació José. Y más encima de su amada. ¡Qué bendición! Y también encontramos aquí que
este hombre de contento, de alegría, cuando ya estaba joven su hijo, le hizo una túnica de diversos colores. Ahora, tenemos que entender varias cosas en cuanto a la túnica. Primero, que en aquel entonces no había diversidades de colores en el mundo. Todos los colores que habían eran tipo de colores pastel, vale decir, muy, muy suave, ¿verdad? De pigmentación baja, como también no existían los colores, como vemos ahora. Y además, ninguna persona casi podía tener de colores, porque tener una prenda de colores significaba ser un rico. Pero este hombre, para destacarlo entre sus otros 10 hijos, le hace esa túnica de colores. Túnica de colores que vemos con los años después, mucho después de José. Era la túnica que hacían, o el tipo de colores de ropaje que los padres, los reyes, le hacían a sus hijos, para destacarlo. Ahora bien, vemos en la Escritura lo que eso significó. En segundo lugar, vemos el odio de los hermanos de José. Capítulo 37 del Génesis, versículo 7. Génesis 37, 7. He aquí que, no es ese. Estamos en el 3, en el 37, 4. Hoy no lo apunté mal, aquí tengo mi cita. Que dice que la túnica de colores. Bueno, pero me sirve el 4. Dice, y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. El 3, y amaba Israel a José más que todos los hijos que lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Estaba allí. Ahora, ¿qué significó eso? Cuando sus hermanos, tenemos que entender de José, eran muy mayores. Rubén, que era el mayor, podía haber sido el padre de José, o aún mucho más. De hecho, dice la Escritura, y lo hemos visto, que cuando ellos entran a Egipto, algunos de sus hermanos ya eran casi abuelos. Esa túnica de diversos colores le causó más odio en los hermanos, aún en contra de José. La primera rabia que sintieron contra José, cuando José soñó y los cuenta a ellos. Luego, la túnica, ¿verdad? Entonces, se va viendo un cúmulo de cosas que le produjeron enojo contra los hermanos. En el capítulo 37 del Génesis, versículos 19. 37 y 19. Y dijeron el uno al otro, cuando el padre envía a José con alimento y buscar información de sus hijos que estaban cuidando en el campo y siempre subían al campo medio mes, un mes o más tiempo. Dijo, y dijeron el uno al otro, y aquí viene el soñador. Ahora pues venid y matémosle y echémosle en una cisterna y veremos alguna mala bestia la devoró y veremos qué será de sus sueños. Así que le odiaron por los sueños, le odiaron también por la túnica. Intentan matarle. En el versículo 7 vemos, versículo 7, capítulo 37, he aquí que atábamos manojos en medio del campo y aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho y vuestro manojo estaba alrededor del mío y se inclinaba al mío. Entonces ellos dijeron, ¿qué está pasando? ¿Vamos a nosotros a inclinarnos ante ti? ¿Te crees tú superior si eres el más chico? ¿Eres el menor? Versículo 28. 37, 28. Y cuando pasaban los madianitas, mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y lo trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata y llevaron a José a Egipto. El plan era matar a José.
Rubén le dice, oye, no lo mates, nuestro hermano. ¿Por qué? ¿Qué haces con él? ¿Por qué no lo echas mejor a esta cisterna? Con la idea de él de venir cuando su hermano no esté y sacarlo. Esa es la idea que tenía Rubén, y ya lo estudiamos cuando pasamos por la vida de Rubén. Pero ellos dijeron, no, matémosle. Y pues otros dijeron, bueno, vendámosle, ¿para qué lo vamos a matar si mejor ganamos dinero y qué sé yo? Lo vendieron por 20 piezas de plata. Y se lo llevaron a Egipto. En Egipto, José llega a ser un siervo. Miremos, por favor, capítulo 39 del Génesis. Génesis 39, versículo 1. Llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Así que José pasó a ser un esclavo ahora. Un esclavo. Qué interesante. Que muchas veces uno piensa, ¿cómo puede ser posible? Eso en mi vida. Muchos se preguntan, ¿por qué me pasa a mí esto? Y he escuchado a muchos creyentes, ¿por qué me pasa a mí esto si yo soy tan bueno? Mire el versículo 2, capítulo 39. Mas Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. Hermanos, tenemos que entender desde el momento que uno es salvo, si ha sido sincero en su decisión, si se ha arrepentido de sus pecados, los ha confesado al Señor, le ha pedido perdón al Señor, que le limpie y perdona, el Señor lo va a hacer. Y tú eres un hijo de Dios y no importa las adversidades por las cuales estás pasando, Dios está contigo. Miren aquí, el versículo 1 dice que fue comprado como esclavo. Pero el versículo 2 dice, pero la mano de Dios estaba con él. Fue menospreciado por todos sus hermanos, sus 10 hermanos. Pero no por Dios. No por Dios. A través de toda la Escritura. Yo veo abiertamente en la Biblia que Dios nunca abandona a sus hijos. A pesar que se encuentra en otro país, con otro idioma, con otra cultura, pero Dios estaba con él. Maravilloso, ¿verdad? Estando José administrando la casa de este Potifar, llegamos al engaño de la esposa de Potifar. Potifar era un hombre ya mayor, grande, como dicen los argentinos, un hombre grande. La versión antigua dice que Potifar era eunuco. La nuestra no, la Reina Valera 60 no lo menciona, pero ustedes pueden verlo en una versión antigua, en la Reina Valera. Yo tengo en la Biblia una copia de la Biblia del Oso y dice, Potifar eunuco. Eunuco es un hombre castrado que no puede engendrar. Y yo creo en la versión antigua porque como la mujer le dice a José muchas veces, lo tienta. Vamos al capítulo 39 del Génesis y del versículo 6. Versículo 6. Y dejó todo lo que tenía en su mano, en mano de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía, y era José de hermoso semblante y buena presencia. Joven, buen semblante, buena presencia, dijo la mujer, y mi marido no funciona, está en mi casa, estoy sola todo el día. Versículo 7. Aconteció después de esto, ¿después de qué? Que José empezó a administrar la casa y trabajar en la casa, ¿verdad? Y que el esposo de la mujer de Potifar iba a trabajar y ver que este joven, este hombre era joven, buen semblante, bella presencia. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo, al grano, duerme conmigo. Y él no quiso. Y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa
conmigo de lo que hay en casa y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. Le pregunta él a ella, ¿cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Le pregunta José a ella. Ella insistió todos los días, insistió hasta que un día le hizo una encrucijada, un encerrón. Habló con todos los siervos, con el resto de los siervos, que nadie estuviera en casa. Preparó todo para tomarlo por fuerza. Nadie viera lo que ella tenía planeado en su mente, en su corazón, desde que lo vio. Pero José huyó de la casa. Ella lo tomó con tanta fuerza que le arrancó la túnica. Y él salió de la casa. La escritura, la palabra de Dios dice que el hombre debe de huir de las tentaciones. Y eso es exactamente lo que hizo este hombre. Pero ella se vio frustrada por causa del tiempo. Yo me estoy saltando, hablando de algunas cosas nada más. Se vio frustrada y cambió todo el asunto. En el versículo 13 vemos, cuando ella vio que le había dejado su ropa en sus manos y había huido fuera, llamó a los de la casa y les habló diciendo, mirad que nos ha traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros. Y coloca todo el país. Vino él a mí para dormir conmigo y yo di grandes voces. Miren la montonera de mentiras. Primero, si ella hubiese dado grandes voces o siente cualquier cosa, los otros hombres, los otros siervos que hacían aseo hubiesen escuchado desde el principio. Si ustedes leen los detalles más arriba, del principio. Y entran donde a defender a aquella mujer. Todo mentira. Todo burla y mentira. ¿Verdad? Versículo 15. Y viendo que yo alzaba la voz, si ella se puso a gritar como una niña virgen que nunca ningún hombre la ha tocado y comienza a gritar, y me imagino que ustedes saben cómo grita una mujer, ¿verdad? Los hombres hubiesen llegado inmediatamente allí, pero no llegó ninguno. Con los gritos de una mujer en un palacio en donde hay mucho eco, yo gritaba, ¿verdad? Dejó junto a mí su ropa y huyó fuera. El muy cobarde, falta que le pusiera eso. Ella. Y ella puso junto a sí la ropa de José hasta que vino su señor a su casa, su esposo. Entonces le habló ella las mismas palabras diciendo, el siervo hebreo que nos trajiste, ahora ella culpa al marido de algo que no ha ocurrido, pero culpa. El siervo que nos trajiste vino a mí, observen, otra mentira, para deshonrarme. Hermanos, tenemos que entender que la Biblia fue escrita por el Espíritu Santo. Y la Biblia nos dijo anteriormente que fue ella la que hizo todo. Además, tenemos que entender que José es el más completo cuadro del Señor Jesucristo. Si no me entienden lo que digo, lo voy a explicar en español. Si José se hubiese acostado con aquella mujer, no podría haber sido cuadro de Jesús. Porque Jesús nunca se acostó con ninguna mujer aquí en la tierra. ¿Amén? Porque hay muchos que sí dicen, hay muchas iglesias que lo dicen. Versículo 18. Y cuando yo alcé mi voz y grité, él dejó su ropa junto a mí y huyó fuera. Y sucedió que cuando yo, el amo de José, las palabras de su mujer que le hablaba diciendo, así me ha tratado tu siervo, se encendió su furor. Y tomó su amo José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey y estuvo allí en la cárcel. Ese es el otro paso de José.
del palacio a la cárcel. Estando en la cárcel, a pesar de ser inocente, a pesar de haber sido acusado injustamente, vemos abiertamente, una vez más, la mano de Dios sobre José, aún en la cárcel. Sin duda alguna, este hombre, Potifar, no le creyó, en mi opinión personal, el 100% a la mujer. Pero como él tenía problemas, conocía a José, y no quedar mal ante los demás siervos y que corra la voz por todos lados, como siempre suele ocurrir en nosotros los seres humanos, él pone a José en la cárcel. Versículos 19 y 20 que vimos: y sucedió que cuando yo hablamos de José, las palabras de su mujer, que le hablaba diciendo, así me ha tratado tu siervo. Mire, una vez culpándolo a él. ¿Por qué lo culpaba? Es la pregunta, ¿por qué tanto lo culpa? Que tu siervo, no es el mío, el tuyo. Se encendió su furor y tomó su amo José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Pero, versículo 21, pero, ¿qué dice? ¿Qué dice, hermanos? Jehová estaba con José y extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. ¿Encuentras como un poco ilógico? ¿Cómo es posible que un creyente, digámoslo así, vaya a la cárcel donde están supuestamente los malos? Pero sabemos nosotros que en la cárcel no hay ningún malo. Son todos buenos. Cuando alguien se muere, siempre el sacerdote dice si era tan bueno, un hombre bueno. Igual, el cementerio está lleno de buenos. Sabemos nosotros por la Biblia que somos todos pecadores. Pero el punto es, con José que estamos tratando, José fue calumniado y fue llevado injustamente a la cárcel. Si Dios estaba con José en el palacio y Dios no lo abandonaba, Dios siguió con José aunque estaba en la cárcel. Y no solamente Dios obró en la vida de José, que Dios permaneció a través de su espíritu con José, sino que también la escritura, la palabra de Dios nos dice que Dios trabajó en el corazón del hombre encargado de la cárcel, poniéndole gracia a ese hombre, amor, aprecio, bondad, respeto, confianza hacia José. Que ese hombre, cuando José llega a la cárcel, el hombre lo vio como un ángel y le dio toda la responsabilidad de alimentar y preocuparse de todos los otros presos. Eso hace Dios. Pero muchas veces nosotros, el diablo nos mete en la cabeza la idea, no, que esto te está pasando porque que Dios no te ama, Dios no te quiere, Dios no está contigo, parece que Dios está demasiado lejos, por eso no te responde. Y comenzamos a escuchar al diablo con sus ideas locas en nuestra mente. Y no entender principios tan importantes como estos. Muchas veces fallamos a Dios porque no entendemos cómo trabaja Dios. Y aquí vemos abiertamente cómo Dios trabaja con los suyos. Así que Dios no abandona a José. Dios no lo abandona. Solo Dios abandonó. ¿Por qué Dios no podía abandonar a José? Porque Dios nunca abandonó a Jesús. El único momento, recuerde que son cuadros, hay mucha similitud. Vamos a ver, tal vez el domingo entrante, las similitudes que hay entre José y Cristo. Dios abandonó a Cristo solo por horas. Nada más. ¿Por qué? Cuando estaba en la cruz.
¿Por qué? Porque en ese momento el Señor Jesucristo, clavado en la cruz del Calvario, estaba cargando tu pecado, mi pecado y los pecados de la humanidad. Al punto que el Señor Jesucristo, entre las 7 palabras que Cristo dijo de la cruz del Calvario, dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Allí Cristo estuvo solo en ese momento, cargando el peso de nuestro pecado, el cual le mató. Pero Dios nunca abandona a los suyos. Si tú sientes que estás constantemente abandonado de la mano de Dios, es que tal vez no eres un hijo de Dios. Porque Dios abiertamente no abandona a nadie. Cristo dijo: al que a mí viene, no lo echo fuera. Así que tengamos cuidado con aquello. Cae en la cárcel. ¿Qué hace en la cárcel? Allí en la cárcel vemos abiertamente nosotros, comienza el descifre de los sueños. El descifre de los sueños. José comienza a descifrar sueños. En ese mismo lugar había caído preso el copero y el panadero del faraón. Mire, capítulo 40, versículos 5 al 8. Génesis 40, 5 al 8. Y ambos, y el copero y el panadero del rey de Egipto, que estaban arrestados en prisión, tuvieron un sueño, cada uno su propio sueño, en una misma noche, cada uno con su propio significado. Vino a ellos José por la mañana y los miró. Y aquí que estaban tristes. Y él les preguntó a aquellos oficiales de Faraón que estaban con él en la prisión de la casa del Señor, diciendo: ¿por qué parecen hoy mal vuestros semblantes? Ellos le dijeron: hemos tenido un sueño y no hay quien lo interprete. Entonces le dijo José: ¿no son de Dios las interpretaciones? Contádmelo ahora. Qué interesante. José los notó, José los conocía. Vio su rostro triste, amargado, pálido, asustado, preocupado de ambos. Y les pide que le revelen el sueño. Versículo 9. Entonces el jefe de los coperos contó su sueño a José y le dijo: yo soñaba que veía una vid delante de mí y en la vid 3 sarmientos. Y ella como que brotaba y arrojaba su flor, viniendo a madurar sus racimos de uvas. Y que la copa de Faraón estaba en mi mano. Y tomaba yo las uvas y las exprimía en la copa de Faraón y daba yo la copa en mano de Faraón. Y le dijo José: esta es su interpretación. Los 3 sarmientos son 3 días. Al cabo de 3 días levantará Faraón tu cabeza y te restituirá a tu puesto y darás la copa a Faraón en su mano, como solías hacerlo cuando eras su copero. Noten el 14. Acuérdate pues de mí cuando tengas ese bien. Y te ruego que uses conmigo en misericordia y hagas mención de mí a Faraón y me saques de esta casa. La verdad que era una casa que estaba en el palacio, pero no, era una cárcel, no podían escapar de allí. Ahora bien, José le dijo esto a estos hombres porque Dios tenía un plan para José. Recuerden que hace años atrás él había tenido sueños de lo que Dios había de hacer con José en el futuro. Y ahora que Dios está moviendo a José, José ahora se entera que estos 2 hombres oficiales, servidores del faraón, tienen estos sueños, le dice: revélenme el sueño. Yo le voy a dar la interpretación. Y así fue.
este copero le da su sueño. José le da la interpretación y cuando termina con la interpretación le dice, acuérdate de mí, háblale a Faraón. Yo estoy aquí en la cárcel acusado injustamente. Y hasta ahora no pasa nada con mi juicio. Hay muchos países aquí en Sudamérica que pasa lo que pasa aquí. Tengo un buen amigo en otro país que lo hemos ido a ver con Adriana en la cárcel, un exalcalde que siempre estoy orando por él, que tuve el privilegio de guiarlo a Cristo. Y los juicios duermen. José no quería eso. Él quería salir de la cárcel. Acuérdate de mí. Luego José le interpreta el sueño al panadero. También le dice 3 días, pero a este le dice, a los 3 días, tu cabeza será cortada. Vas a morir. Porque esto significa. Y ocurrió así, al 3er día, tal y cual José había dicho. Pero lo triste es que el copero, dice la Biblia, se olvidó de José. Salió libre, la pasó bien, y pasa el tiempo, pasan los años. Faraón ahora tiene un sueño. Ninguno de los hombres en el palacio fueron capaces de interpretar el sueño de Faraón. Ni sus brujos, ni los encantadores, ni los zápatras. Nadie pudo revelarle a Faraón el sueño. Cuando vieron a Faraón tan desesperado, el copero, después de años, recapacita. Y le dice, pero ¿cómo me fui a olvidar? En la cárcel cuando estuve preso, cuando tú no envió allá, había un joven hebreo que me interpretó el sueño a mí y al copero y al panadero, y ocurrió exactamente como él dijo. El faraón envía a buscar rápidamente a José. Capítulo 41, versículo 14. Por tiempo mejor vamos a ver el 32. Génesis 41, versículo 32. Y al suceder el sueño a Faraón 2 veces, y al Faraón le ha relatado todo el sueño a José, y al suceder el sueño a Faraón 2 veces, significa que la cosa es firme de parte de Dios, le dice José en su interpretación, y que Dios se apresura a hacerla. Por tanto, provéase ahora Faraón de un varón prudente y sabio y póngalo sobre la tierra de Egipto. Haga esto Faraón y ponga gobernadores sobre el país, quinte la tierra de Egipto en los 7 años de abundancia y junten toda la provisión de estos buenos años que vienen y recojan trigo bajo la mano de Faraón para mantenimiento de las ciudades y guárdenlo. Y esté aquella provisión de depósito para el país, para los 7 años de hambre que habrá en la tierra de Egipto, y el país no perecerá de hambre. Y el asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos. Y dijo Faraón a sus siervos, ¿acaso hallaremos a otro hombre como este? En quien, noten, esté el Espíritu de Dios. Faraón, al oír la interpretación del sueño, y ahora lo que acabamos de leer, la sugerencia que le da José, el hombre, Faraón, quedó atónito, que le pregunta a toda la gente, sus servidores allí, ¿en dónde encontraremos otro hombre en quien esté el Espíritu de Dios? Pero, noten ahí la escritura, cuando dice en quien esté el Espíritu de Dios. Noten que esa palabra allí, Dios, está con mayúscula. ¿Qué está diciendo el faraón? ¿En dónde encontraremos a un hombre que tenga el espíritu de Jehová Dios, de Elohim? No está diciendo de Dios, de los miles de dioses que tenía en Egipto. Este hombre faraón reconoció que en el Dios de José, el Dios de los hebreos, era quien le había revelado el sueño. Y en lo que José le había dicho
a este hombre. ¿Qué ocurre con todo esto? Vemos aquí ahora la exaltación de José. En el versículo 39, y dijo Faraón a José, pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Versículo 40, tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. 41, dijo además Faraón a José, he aquí, yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo. Nótese este detalle que lo vemos en la Biblia mucho, el lino finísimo. No lino fino, sino lino finísimo. Y puso un collar de oro en su cuello y lo hizo subir en su segundo carro y pregonaron delante de él, delante de José, doblad rodilla. ¡Qué impresionante! Y lo puso sobre toda la tierra de Egipto y dijo Faraón a José, yo soy Faraón y sin ti ninguno alzará su mano ni su pie en toda la tierra de Egipto. ¿Dios amaba a José o no lo amaba? Claro que sí. Dios tenía un plan. Ahora la pregunta para concluir en esta mañana con el tema de José. ¿Cuál era el plan? ¿Cuál era el objetivo de Dios? ¿Por qué José tuvo que sufrir tanto? ¿Por qué tuvo tanto desprecio de la propia sangre, de su familia? ¿Por qué? ¿Cuántos creyentes dicen, no, porque esto no es para mí? Si me hubiesen dicho que eso significa la vida cristiana, yo jamás me hago cristiano. Y cuánta barbaridad y tanta cosa que he escuchado toda mi vida. Dios tenía una cosa en mente. Miremos en la Biblia, por favor. Capítulo 45. Génesis, capítulo 45. Aquí en este libro de Génesis, capítulo 45, vemos que José había ya probado a todos sus hermanos. Los probó. Empezó a trabajar en cada uno de ellos y los probó, ¿verdad? Y José se les revela a ellos. Después lo probó una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Los probó. Observemos en el versículo 5. Una vez que, a ver, voy a leer del 1, por contexto. 45:1. No podía ya José contenerse delante de todos los que estaban a su lado y clamó, haced salir de mi presencia a todos. Recuerde que José siempre se presentó ante sus hermanos como un egipcio, vivía como un egipcio, hablaba como un egipcio y se hizo que no sabía el hebreo, usaba intérprete, ya tenemos que recordar eso. Entonces José pide, por favor, todos los que no sean hebreo, para afuera. Salieron todos los egipcios y quedaron solo hebreos en ese momento. Es lo que está haciendo José. Haced salir a toda mi presencia. Y no quedó nadie con él al darse a conocer José a sus hermanos, solo hebreos. Esto es un tema familiar, dice José. Versículo 2. Entonces se dio a llorar a gritos y oyeron los egipcios y oyó también la casa de Faraón. Imagínense todo lo que tenía en su corazón guardado, ¿verdad? 3. Y dijo José a sus hermanos, yo soy José. ¿Vive aún mi padre? Y sus hermanos no podían responderle, porque estaban turbados delante de él. Entonces José dijo a sus hermanos, acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron. Y él le dijo, yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto, por si no le creían. ¡Ah! ¿Y cómo lo sabe? ¿Quién le contó? Es él. Yo soy, que vendiste para Egipto. 5. Aquí está la razón. Versículo 5. ¿Por qué? ¿Qué pensaba Dios? ¿Qué quería Dios? Versículo 5. Ahora, pues,
no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. ¿Qué está diciéndole José a sus hermanos? En español. José le está diciendo, yo soy el Salvador para Israel. Dios me eligió para eso, para salvar la nación de Dios. Ya había pasado el primer patriarca Abraham, el segundo Isaac y Jacob era el último. Dios tenía un plan para su nación, un plan para Israel, un plan para la humanidad. Por eso que vemos abiertamente aquí que José es el Salvador para Israel, el Salvador para el mundo. ¿Para qué? Versículo 5 nuevamente lo dice el capítulo. Mire el capítulo 45, versículo 5. Ahora pues no entristezcáis ni os penséis haberme vendido acá, porque para preservación de vida, para preservar la vida, me envió Dios delante de vosotros. Y el versículo 7 del mismo capítulo 45, versículo 7. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra. Así que no están solos para los hebreos. Posteridad para la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Y así fue. Así fue. Más adelante, ¿verdad? José no pudo ver la gran liberación que Dios hizo de los hebreos a sacarlos de Egipto a través de Moisés, quien fue conocido también como el Salvador de Israel para sacarlos del país. Qué maravilloso, esa es la razón. Salvar a los hebreos. Y sepan ustedes que miles de personas no hebreas salieron con los hebreos después de Egipto junto a Moisés. Bien, para concluir, ahora vamos a hablar de nuestra responsabilidad como creyentes. Nosotros como creyentes, yo veo abiertamente la Biblia, al igual que José, tenemos la responsabilidad de llevar la salvación a los perdidos. Pasamos por dificultades, pasamos por problemas, por tribulaciones. Levante la mano quien no tiene problemas en esta mañana, en este momento. ¿Quién no tiene aflicción? ¿Quién de ustedes tiene un mundo de vida de pura felicidad? ¿Cuál entonces es nuestra misión? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el plan de Dios? Salvar a la humanidad a través del Evangelio. En el libro de Marcos capítulo 16, mucho lo sabemos de memoria, pero no lo creemos. Mucho lo podemos citar con nuestra boca, pero no lo practicamos. La Biblia es para poder vivirla, aplicarla en nuestra vida. No sirve de nada tenerla como teoría y saberla, conocerla, si no la vivimos. No tiene significado. No produce ningún efecto si nosotros no la practicamos. Marcos capítulo 16, versículo 15. Hablando el Señor a los apóstoles, a los 12, le dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. 16:15 de Marcos, tenemos la responsabilidad de predicar la Escritura. Y en la Escritura aparece el Evangelio, predicar el Evangelio. Lo único que puede salvar a la humanidad en este momento es el Evangelio, no hay otra cosa. Y el Evangelio es Cristo. Cristo vivió, murió, fue sepultado y al tercer día resucitó de entre los muertos. Y ahora vive y está a la diestra de Dios Padre, esperando el momento de venir a buscar a todas las personas que han creído en Él, el Evangelio. Romanos capítulo 10, por favor, en su Biblia. Romanos 10. Encontramos aquí en Romanos capítulo 10 y en el versículo 15, Romanos 10, 15. Pablo pregunta, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Entonces nosotros, hermanos, tenemos que predicar la palabra de Dios. Dios nos ha mandado a predicar la palabra de Dios. Versículo 16. Romanos 10, 16.
mas no todos obedecieron al evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Les trae a los creyentes judíos de Roma Pablo este pasaje de Isaías. Nosotros, el hombre, si quiere ver días mejores y quiere pasar una eternidad al lado de Dios, tiene que creer al evangelio. Lo único que hace la diferencia en el hombre es el evangelio, si cree o no al evangelio. Por eso dice el versículo 16, mas no todos obedecieron al evangelio. La palabra de Dios nos enseña que nosotros debemos de predicar el evangelio a los perdidos. Amén. La única cosa que puede ayudar a la persona. ¿Cómo? Que la persona que nos escucha se arrepienta de sus pecados. Eso es lo que dice la Escritura. ¿Por qué? Porque Dios desea, veamos lo que Dios desea para el mundo. Así como Dios tenía un plan para José y la humanidad, los hebreos en Egipto y toda la humanidad, veamos el deseo de Dios. Segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 3. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Segunda de Pedro 3, 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca. Observen, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ese es el sentir de Dios por la humanidad. ¿Cómo lo va a lograr Dios? Si tú y yo predicamos el evangelio a las personas. No hay otra forma. ¿Estás tú dispuesto a servir al Señor y decirle, Señor, yo quiero ayudar en tu obra? Sepan ustedes, hermanos, que el arrepentimiento para el hombre es un mandato de Dios. Si el hombre no se quiere arrepentir, se irá a la condenación. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 17. Hechos, capítulo 17. Veamos lo que dice aquí la Escritura, la palabra de Dios, en Hechos, capítulo 17 y en el versículo 30. Observen, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar, ¿qué dice? Que se arrepientan. ¿Quién lo manda? Dios. Y si tú no obedeces a Dios, estás perdido. No hay ningún hombre, ninguna mujer que pueda ayudar. No hay ninguna oración. Algunos dicen, pero que yo puedo orar. No, Señor, la oración no salva. No salva la oración. Hubo un hombre que, estando en el infierno, oró a Abraham. Y Padre Abraham, por favor, no, hombre, hay una cima aquí, Dios ya no lo escucha. Hay una cima, nadie puede pasar de allá para acá ni de aquí para allá. Y el hombre dijo, pucha, tengo 5 hermanos, no quiero que vengan aquí. Abraham le respondió, bueno, lean la Biblia. Tienen a Moisés y los profetas. ¿Qué significa la Biblia escrita de aquel entonces nada más? Tienen a ellos, léanla. No, pero si alguien va de los muertos, porque el hombre siempre quiere ver y tocar, quiere ver cosas extraordinarias. Y el hombre no quiere creer por fe. Y todo lo que estamos hablando aquí en la Escritura es por fe. Por algo la Biblia dice que el hombre tiene que creer por fe. La fe viene de Dios, de la gracia de Dios. Mas el justo por la fe vivirá, dice la Escritura. Pero la gente quiere ver cosas extrañas, oír cosas extrañas para poder creer. No, algunos cuando yo vea el arca de Noé, voy a creer. No, hermano, tenemos que creer por fe. El apóstol dice creer por fe y no por vista, no por ver. Entonces, Dios tuvo un plan para José. Dios tiene un plan para ti y para mí. Amén. Y eso es llevar vida a la gente. Nosotros no podemos salvar a nadie, pero es la vida de Jesucristo la que tenemos que compartir. La vida de Cristo es la que cambia a las personas. Tan solo decidir, Señor, aquí está, úsame. Si Dios usó a José, Dios te puede usar también a ti. Y quiero que sepas una cosa. Tú, mi hermano, conoces
más de la Biblia que José. Oremos. Bendito Dios y